pone en pie y le dice a las tinieblas: retrocedan, retrocedan. Te pido, hermano, que ahí con los ojos cerrados estés visualizando ahora aquella obra del infierno que quizás estás sufriendo, pero con toda convicción digas: en el nombre de Jesús, tinieblas, retrocedan. Tinieblas, retrocedan. Si detectaste alguna obra del enemigo en tu casa, en tu trabajo, en alguna situación de tu vida, animate y decilo: en el nombre de Jesús, tinieblas, retrocedan, retrocedan, retrocedan. No te resignes a que tu día sea como se planteó. Aquellos que conocen la palabra de Dios saben que Dios envió a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si no se ha presentado tu vida como una vida de abundancia, entonces parate frente al enemigo y decide: retrocede, retrocede. No te resignes, no te resignes, no te resignes. Señor, en el nombre de Jesús, que tus hijos hoy sean llenos de tu Espíritu Santo y el poder de Dios se manifieste a través de la iglesia, avanzando en contra de las tinieblas. Y la sanidad y el poder y la liberación de Dios se manifieste en cada paso que demos, en nuestras vidas y en todo territorio que nuestros pies pisen. Porque tu palabra lo promete y nosotros la hemos creído. La hemos creído. ¿Cuántos aquí han creído la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que somos más que vencedores? ¿Cuántos saben que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Cuántos saben que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Aleluya. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Antes de hacer algo para manifestar esto que acabamos de cantar, recién terminamos de cantar, que el Señor está aquí. Yo quiero que hagamos algo bien especial para manifestar que la presencia de Dios está aquí. Algo que solamente puede suceder cuando la presencia de Dios está. Pero antes de eso, déjenme preguntar: ¿alguien está esta noche aquí por primera vez? Me gustaría que levante la mano para que podamos darle algo muy especial. ¿Alguien está por primera vez aquí? Sí. Hay manos levantadas, y que los sugieres empiezan a correr. No bajen sus manos, levántenlas lo más alto posible, porque le queremos entregar una invitación muy especial. De paso les voy contando, mientras ustedes reciben allí un folleto, ¿sí? Ese folleto que están recibiendo, antes que nada, bienvenidos. Nos encanta que nos estén visitando. Ese folleto es, en cierta forma, una presentación de la iglesia, pero si se fijan al dorso, allí hay una fecha que es 27 de abril, o sea, el sábado que viene, ¿sí? Una fecha especial donde queremos hacer una recepción especial también de todos aquellos que nos suelen visitar. El sábado a las 6 de la tarde vamos a hacer una recepción aquí con algo rico también para compartir, donde queremos contarle más profundamente qué hacemos aquí en la iglesia y a qué nos dedicamos, ¿sí? Así que traten de estar, si es posible, con su familia. Queremos recibirlos bien de esa forma. Y también para los hermanos, los líderes de los grupos de crecimiento, sepan que también estamos esperando a aquellas personas que están visitando sus grupos. Así que háganles acordar que este 27 de abril será ese día tan especial que queremos recibirlos, ¿sí? Y obviamente esperamos que los líderes de los grupos de crecimiento también estén aquí, porque vamos a necesitar de mucha ayuda para que la recepción sea de lo mejor, ¿eh? Y aquellos que nos estén visitando no se la olviden, sino que tengan realmente una muy buena experiencia aquí entre nosotros. Así que recuerden eso. Muy bien, ahora sí, quiero hacer algo que para manifestar esto que estamos cantando y que no sea solamente una canción. Si la presencia de Dios está aquí, fíjense lo que dijo Pablo al principio de la reunión. Él no está por este edificio. En realidad, hasta las 6 menos cuarto más o menos, este edificio estaba cerrado y Dios ni se asomó aquí. Ni se asomó, porque ni le interesa un edificio vacío.
Pero a medida que empezaron a llegar primero los músicos, los sonidistas, y después empezaron a llegar ustedes, Dios vino corriendo, porque lo que a Él le interesa es la gente, no un edificio. Entonces, si Dios está aquí es porque está en nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es darnos un buen abrazo y que se sienta en ese abrazo que Dios está presente. ¿Qué les parece? Especialmente abracen fuerte a aquellos que nos están visitando por primera vez o aquel que a lo mejor hace rato que no ven. Bienvenidos a todos y sientan realmente no solamente nuestro abrazo, sino el abrazo de Dios también. Si tienen sus Biblias por ahí, hablan en el capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9 de Hechos. Y quisiera rescatar algunos pensamientos de una experiencia que es relatada allí. Pero antes de leer el texto, quisiera que pensemos y que aún nos pongamos de acuerdo en lo que estamos viviendo, lo que vivimos como personas, como individuos, lo que vivimos como familias. Y creo que todos vamos a coincidir en que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, ¿sí? Son tiempos desafiantes, son tiempos duros, también son tiempos decisivos, porque pareciera que cada vez necesitamos tener mayor cuidado de cada paso que damos. De hecho, a veces nos parece como que estuviésemos caminando sobre cáscara de huevo, ¿no? Sí, mucho cuidado. Porque los tiempos son peligrosos. El tema es que como iglesia no podemos permanecer neutrales y por más que nosotros creamos en un Dios que nos ha prometido que en algún momento vuelve, y que Él vuelve otra vez para reinar y entonces habrá paz por siempre, lo creemos, lo esperamos, pero no podemos ser neutrales y quedarnos simplemente esperando. Como iglesia hay algo que debemos hacer en medio de estos tiempos violentos. En primer lugar, no perder la fe y la esperanza de eso justamente, ¿no? De que Jesús vuelve. ¿Cuántos siguen creyendo que Jesús vuelve? Amén. Amén. ¿Y cuántos piden que Él vuelva pronto? Amén. Amén. ¿O alguno tiene algo que hacer todavía? No, yo quisiera que venga hoy si es posible, ¿no? ¿Estamos listos para que Él vuelva? Ay, ay, ay. ¿Estamos listos para que Él vuelva? Amén. Cuidado, necesitamos como iglesia ser conscientes de la tarea que nos toca en medio de estos tiempos difíciles. Y también reconocer que lo que pasa a nuestro alrededor no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de que el hombre, la mujer, nos hemos desviado de los caminos de Dios y por lo tanto, si no estamos en camino de Dios y como fuimos creados para adorar, cuando no adoramos a Dios, a algo adoramos, ¿sí? Aunque quizás no te hayas postrado delante de un ídolo, pero a algo adoramos, porque fuimos creados para adorar. Y la idolatría es lo que trae lo que estamos viviendo. Porque la idolatría, en primer lugar, creo que trae mucha ignorancia de los caminos del Señor, porque junto con la idolatría viene la ceguera espiritual, viene la falta de entendimiento, pero además junto con la ignorancia también viene la miseria, ¿sí? El andar adorando otros dioses trae la miseria. Entonces
lo que estamos viviendo es fruto de haber adorado a algo que no es Dios o a alguien que no es Dios, aunque, insisto, quizá no te hayas postrado delante de un ídolo de madera o de yeso, pero a lo mejor simplemente te inclinaste hacia vos mismo y adoraste tu propia experiencia y dijiste en algún momento yo me las arreglo solo. Y eso ya es idolatría porque no estás adorando a Dios, que es el único que puede mantenerte en pie, sostenerte firme y ayudarte en lo que necesites. ¿Sí? Por eso que en algún momento todos hemos sido idólatras. Cuando hablamos de idolatría no hablamos de una religión específica. La idolatría está metida en todas las religiones, porque todo aquel que no adora a Dios es idólatra. ¿Sí? Entonces, aún como país, hemos visto nosotros, o nos hemos enterado, quizás a lo mejor no lo vimos directamente, pero nos hemos enterado de la manifestación de un mal servicio desde nuestros gobernantes para abajo, a pesar de la abundancia de recursos que esta tierra tiene. ¿Sí? ¿Cuánto hemos escuchado acerca de eso? Hemos visto en internet, nosotros mismos lo hemos dicho. Decimos, qué barbaridad, este país, donde tiras una semilla en cualquier lugar, hasta en una baldosa, algo te crece. No es un país al que le falte recursos, pero siempre nos estamos quejando de que no tenemos. Esta queja constante, obviamente que está totalmente relacionada con esa idolatría, con esa ignorancia, con esa miseria que el enemigo ha tratado de sembrar entre nosotros. Y Dios desde el principio de los tiempos siempre habló de que la idolatría traía estas consecuencias. Por eso hay graves acusaciones de parte de Dios con respecto a aquellos que no adoran a Dios. Pero yo no quiero hablarles sobre esto esta noche, no es sobre esto lo que quiero compartir, sino solamente mencionar esta realidad, que si alguna ayuda va a venir, si alguna luz veremos en algún momento, si algo se puede llegar a solucionar, vendrá a través de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende de cuando digo iglesia de Jesucristo? No me refiero a esta iglesia, ¿sí? Sino a cualquier iglesia que en algún lugar del planeta adore a Cristo y reconozca a Cristo como su Señor, como su Rey, como dueño de todo, y que obedezca al Señor. Es el único lugar posible del cual podemos llegar a recibir alguna respuesta coherente y alguna solución. Es interesante cuando uno lee algunas historias de la Biblia, quizás una historia en la cual se ve muy claramente esto, es la historia de Josué cuando conquista la tierra prometida. Hay un libro que lleva su nombre y ustedes pueden leer ahí el desarrollo de toda la conquista. Tómense su tiempo, tiene 24 capítulos, lo pueden leer cuando ustedes quieran. Pero al final, los llamativos al final, sobre todo cuando Josué termina de repartir la tierra, se acercó uno de los líderes del grupo y le dijo a Josué: yo me acuerdo de una promesa que me hizo Dios. El único que podía acordarse de una promesa era Caleb, porque todos los demás habían muerto en el desierto. ¿Sí? Pero Caleb, que juntamente con Josué habían ido a inspeccionar la tierra y animaron al pueblo a entrar, Caleb recibió una promesa a través de Moisés cuando todavía vivía. Y Moisés le dijo de parte de Dios que el monte de Hebrón sería para él, es decir, un territorio específico. Interesante estudiar la vida de Caleb, no me quiero detener en eso hoy, pero hay algunos detalles bárbaros ahí, como por ejemplo dice que Josué empezó a repartir la tierra por suertes, es decir, se sortearon la tierra, pero Caleb dijo: yo no quiero nada por sorteo, a mí me prometieron algo y más vale que lo cumplan, ¿sí? Que no te toque la tierra por sorteo. Si Dios te habló y dio una palabra y una promesa a tu vida, no andes esperando el sorteo, viví conforme a la palabra de Dios sobre tu vida. Pero lo interesante que quería recalcar es que allí al final del capítulo 14, no lo busquen, yo se lo leo, pero al final del capítulo 14, cuando ya Caleb toma la tierra que se le había dado
por promesa, dice la palabra que después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Libre de guerras. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que la tierra descansa cuando los justos gobiernan. ¿Sí? Lo dice la palabra clarito, ¿no es cierto? La tierra descansa cuando los justos gobiernan. Por eso digo que la iglesia no puede permanecer indiferente en lo que está sucediendo. No podemos quedarnos simplemente esperando a que Cristo Jesús vuelva en algún momento y decir, bueno, mientras tanto aguanto. No. La actitud correcta es la de salir a conquistar el territorio para que Jesús vuelva antes y que su reinado antes se establezca por completo aquí. La función de la iglesia es apurar ese tiempo. Entonces, hoy quisiera que veamos, a través de la experiencia que se relata en el capítulo 9 de Hechos, cómo Dios se mueve aún fuera del ámbito de la iglesia. ¿Sí? Yo suelo decir que el reino de Dios es más grande que la iglesia, y hoy vamos a ver eso puesto en funcionamiento. Dios se mueve aún fuera de la iglesia y aún sin que la iglesia lo entienda o lo vea. Una de las cosas que tenemos que entender, que tenemos que aprender, que tenemos que reconocer en este tiempo, es que Dios se está moviendo, Dios se está revelando a muchas personas sin habernos consultado. Y no tiene por qué hacerlo, porque por eso es Dios. ¿Sí? No tiene por qué hacerlo. Dios se está moviendo en medio del mundo sin que nosotros nos demos por enterados. Tenemos que entender que Dios está manifestando a distintas personas para sus propósitos específicos, personas que en su vida han pisado un templo. Tenemos que entender que Dios está levantando personas con más revelación que lo que puede tener una persona que va a un templo como este. Dios está haciendo cosas increíbles afuera, y no es desde ahora, es desde siempre. Dios siempre trabajó en su reino, no solamente en su iglesia. Eso es lo que nos muestra esta historia que vamos a ver en un momentito, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a movernos fuera del ámbito de la iglesia, movernos en la esfera del reino. La iglesia, esto aquí hoy a la noche, es solamente la reunión de un pequeño grupo de hijos de Dios, pero hay más hijos de Dios, hay más gente donde Dios está trabajando fuera de este lugar, y necesitamos aprender a verlo, aprender a reconocerlo, a distinguir esa obra para poder acomodarnos a la tarea que Dios espera que hagamos. Dios tiene una gran responsabilidad, una gran tarea para nosotros fuera de la iglesia también. Lo que vamos a leer ahora es una historia acerca de Saulo. Saulo se encontró con Dios, como lo vamos a ver ahora, y nunca más fue el mismo. Pero lo interesante de la historia que vamos a leer ahora, o por lo menos lo que yo quiero recalcar esta noche, es que en escena también entra un tal Ananías, ¿sí? Que es quien pone las manos sobre Saulo y lo habilita para el servicio dentro del reino de Dios. Lo que quiero que esta noche quede bien claro ante nosotros es que Dios está necesitando, Dios está buscando a Ananías entre nosotros, ¿sí? Así que por un rato olvídense de su nombre, porque a lo mejor esta noche uno de ustedes se llama Ananías en este lugar. La realidad que vamos a ver ahora es que nosotros podemos caminar por un lugar aún sin ver a nadie. Sin ver a nadie. Y para poder ver a alguien, y sobre todo ver a que Dios nos quiere mostrar, necesitamos una habilitación especial de parte de Dios. Pero vamos a leer el texto. Hechos 9. Hechos 9 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. ¿Se acuerdan la historia, sí? Saulo era perseguidor de la iglesia. Él no quería saber nada con la iglesia de Cristo, y él creía que tenía una tarea para Dios, que era destruir a la iglesia. Sí, fíjense qué engañado que estaba él, ¿no? Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, no a la iglesia camino, ¿no? Sino al camino, en aquel tiempo se llamaba los cristianos, ¿sí? Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor.
Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, le dijo: aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Cuando recordamos esta historia de Saulo, entendemos algunas cosas, como por ejemplo que conversión, porque esta es la historia de la conversión de Saulo, ¿sí? Entendemos que conversión significa que lo que creemos pierde su valor cuando nos encontramos con lo verdadero. Saulo estaba absolutamente convencido de lo que hacía, estaba pero más que seguro de que esta gente que empezó a surgir de pronto, ellos no se ponían ningún nombre, pero la gente les empezó a llamar los del camino, después más adelante en Antioquía los empezaron a llamar cristianos, sí, pero en realidad ese nombre de cristianos era medio despectivo porque le llamaban cristianos en el sentido de que se parecían a un tal Cristo que había estado un tiempito antes, ¿sí? Así que Saulo estaba pero recontraconvencido de que esa gente tenía que ser eliminada o por lo menos encarcelada. En eso andaba. Pero cuando Dios se le presentó, fíjense qué interesante, a él se le vino abajo su sistema de creencias. Saulo no era cualquier persona, era una persona muy preparada, había estudiado mucho, se había formado a los pies de los mejores maestros allí en su tierra. Es decir, era como decir el mejor universitario, el mejor profesional entre nosotros hoy. Alguien que se mostraba muy firme, muy decidido en sus convicciones, no tenía dudas, y de pronto algo sucedió en su vida que hizo que todo su sistema de creencias se desmoronara por completo. Y ese día comenzó a edificarse dentro de él otro sistema de creencias, ¿sí? Así que con esta experiencia de Saulo, nosotros entendemos lo que significa conversión. Conversión significa eso, significa que tu sistema de creencias, aquello en lo cual siempre creíste, deja de existir, se va de tu vida y comenzás a creer en otra cosa. Tu estructura de fe se comienza a edificar sobre otro fundamento. Así que vemos en este Saulo que él fue instruido aún con la misma Biblia que tenemos nosotros, a excepción de algún que otro libro, pero la verdad es que Saulo lo que se sabía de memoria era la misma Biblia que tenemos nosotros. Así todo, él se oponía a Dios. Es decir, que aún yendo a la iglesia y aún leyendo la Biblia, nosotros podemos tener un sistema de creencias totalmente opuesto a lo que Dios quiere, totalmente opuesto.
Por eso seguramente que a Saulo le costó tanto. Dice que no comió por 3 días y 3 noches, no estaba de ayuno, sino que lo que sentía era una frustración tan grande consigo mismo que casi entra en un estado de depresión. Por eso no comió ni bebió. No entendía nada de lo que le estaba pasando. Entonces, si conversión, discipulado, consolidación no se te revela así como se le reveló a Saulo, es casi imposible verlo. ¿Sí? La conversión es algo que se nos tiene que revelar. Inclusive lo vemos en la gente que estaba alrededor de Saulo. Dios tenía un propósito ese día con Saulo, no con los que lo acompañaban. Porque los que le acompañaban, dice que oyeron, pero no vieron nada, no vieron lo que vio Saulo. A ellos no le pasó nada. Ananías fue a visitar a Saulo después, no fue a visitar a los que acompañaban a Saulo. Con esa gente no pasó nada. Se asombraron, se asustaron seguramente, pero Dios todavía no tenía planes con ellos en ese momento, probablemente después sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Cuando logramos escuchar a Dios, nos muestra esta palabra, nunca más seremos perseguidores de una supuesta verdad. Lo que le pasó a Saulo tiene que ser un ejemplo para nosotros de cómo nuestro sistema de creencias tiene que desaparecer para que comience a edificarse un nuevo sistema de creencias. Y este sistema de creencias en Saulo evidentemente fue tan fuerte porque lo transformó a él en un hombre indestructible. Indestructible no porque nadie lo podía matar, en realidad terminó muriendo como cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero indestructible en su alma, indestructible en sus convicciones, indestructible en su mente. Él mismo da testimonio de la cantidad de veces que estuvieron a punto de matarlo, cómo lo apedrearon, latigazos, abandonado, naufragios y qué sé yo cuántas cosas. Pero él seguía adelante con su convicción y seguía predicando a Cristo. Eso es lo que nos muestra Saulo. Entonces tenemos que entender esta parte importante de la historia de hoy, que hay hombres y mujeres en la ciudad que están esperando que alguien les ponga la mano encima para habilitarlos y que así funcionen para el reino de Dios. Yo me imagino en este momento, mientras estaba repasando otra vez estos apuntes a la tarde y oraba, digo, ¿cuánta gente debe estar ahí afuera esperando que venga Horacio y que le ponga la mano encima? ¿O cuánta gente estará esperando que venga Marina y le ponga la mano encima? O que venga Orlando que le ponga la mano encima. O que venga Anselmo y le ponga la mano encima. O que venga Rodrigo y le ponga la mano encima. Que venga Miguel y le ponga la mano encima. ¿Se imaginan ustedes eso? Creo que nunca lo pensamos así. Creo que nunca lo hemos visto de esta forma, ¿no? Pero este es tiempo en que Dios está manifestándose en formas sobrenaturales y Él está muy parecido a lo que hace la FIP, pero nada que ver, entrecruzando datos, ¿vieron? Entrecruzando datos. Y nuestros nombres están corriendo por la ciudad sin que nosotros nos enteremos. ¿Saben que yo les conté? Creo que en algún momento, en alguna reunión hace poquito, les conté una experiencia que tuvimos viajando con un equipo de aquí de la iglesia a administrar a otra ciudad. Fue muy interesante, una ciudad que nunca habíamos estado como equipo trabajando. De hecho, había algunas personas del equipo que nunca habían venido a la ciudad, ni la conocían. Y mucho menos el lugar donde estuvimos ministrando, ni a la gente a la que estuvimos ministrando. Pero fue interesante que varios meses antes de ir, el Señor ya empezó a revelar nombres e imágenes de personas con las cuales nos íbamos a encontrar, características, ¿sí? Así que ya íbamos sabiendo de que nos íbamos a encontrar con un rubio de tales características, que tenía tal problema en su corazón, con un morocho de otras tales características, que tenía este otro problema, una señorita que venía de tal lugar. El Señor mostró la provincia y la ciudad exacta de donde venía. Nosotros no los conocíamos. Y fue interesantísimo llegar al lugar y de pronto aparece el rubio que habíamos visto, aparece el morocho que habíamos visto, aparece la señorita. ¿De dónde sos? De tal ciudad, muy justo donde dijo Dios.
Dios entrecruza nuestros datos y se maneja fuera de la iglesia sin que nosotros nos enteremos, como lo podemos ver en esta historia. Así que, insisto, ¿quién sabe cuánta gente está ahí afuera esperando que alguien, ese alguien son ustedes, con su nombre y apellido, vaya y le ponga la mano encima como hizo Ananías con Saulo? Ahora, lo que Dios quiere en este tiempo entonces es levantar esos Ananías, activarlos, que empiecen a funcionar, que se den cuenta de cómo Dios está trabajando en este tiempo. El miércoles pasado aquí nos estuvo visitando Guillermo Virginillo, también había estado el miércoles anterior, y él nos estuvo ministrando en las dos reuniones del miércoles, del día miércoles, ¿sí? ¿Se entiende? Y una de las cosas interesantes que él dijo el miércoles pasado es que él había recibido una palabra acerca de lo que él iba a enseñar hacía 6 meses atrás. Y que simplemente al invitarlo a nosotros a que predique aquí, en este lugar, activamos esa palabra. Claro, cuando él lo dijo, yo estaba sentado por allá, yo me puse a pensar en cómo se me ocurrió a mí invitar a Guillermo. Porque la verdad que nosotros tenemos una relación eclesiástica con Guillermo. Con Guillermo nos conocemos, pero por fuera de la iglesia. Así que la verdad que si uno tuviese que invitar gente a predicar aquí, él sería la persona menos indicada, porque, no sé por qué, pero es una persona a la cual nadie pensaría. No está al frente de una iglesia, no tenemos relación ministerial, pero por alguna razón orando, el Señor nos mostró que tenía que venir Guillermo Virginillo, lo terminamos entendiendo el miércoles pasado. O sea que hace 6 meses que nuestro nombre como iglesia ya estaba en boca de Dios, diciéndole a otro hombre que ni siquiera vive acá, que tenía que traernos una palabra el miércoles pasado. ¿Podemos creer esto? Por eso digo que Dios está esperando en este tiempo que aparezcan esos Ananías que sin temor, pero con mucha intimidad con Dios, se levanten y activen a aquellas personas con las cuales Dios ya está trabajando desde hace tiempo y que en su vida pisaron una iglesia. ¿Entienden? Esto es lo que yo les decía al principio, lo que tiene que ver con este tiempo difícil, duro que estamos viviendo y que como iglesia no nos podemos resignar. Porque tenemos algo para hacer, tenemos algo que Dios está esperando que hagamos, que es salir y activar a aquellos que en la ciudad están esperando un mensaje de Jesucristo. Por supuesto que son personas con las cuales nos vamos a encontrar que no tienen características quizá como uno quisiera, ¿no? Ananías mismo le dijo: Señor, pero Saulo, justo Saulo, no es la persona que yo quisiera tener en mi grupo de crecimiento, habrá dicho Ananías, ¿no? No es la persona que yo quisiera que entre a una reunión de oración. Pero el Señor le dijo: sí, Saulo. Entonces, esta gente que está esperando que los Ananías se levanten y vayan a buscarlo, son personas a las cuales vamos a encontrar sin visión por la vida. Ananías lo encontró, Saulo sin visión, estaba ciego. Los vamos a encontrar así, con su sistema de creencias totalmente destruido, personas que no ven para dónde avanzar, personas desahuciadas, que no saben cómo avanzar en la vida. Así los vamos a encontrar, personas que han perdido todo deseo de vivir, como le pasó a Saulo. Vamos a encontrar personas en la ciudad desparramadas por ahí, quizás en el lugar menos pensado, o a lo mejor los vamos a encontrar en un lugar por el cual pasamos muchísimas veces, pero que ahora tiene allí una persona con la cual Dios ha trabajado. Yo pensaba, Ananías debe haber pasado por esa calle derecha cualquier cantidad de veces, ¿no? Él vivía ahí en Damasco. Es más, aún debe haber conocido la casa de ese tal Judas.
Por lo menos por haber pasado por fuera. Nunca se imaginó que estaría un día orando en ese lugar para habilitar a alguien para el reino de Dios. Por eso estoy en condiciones con el avance de la palabra de decir que nosotros no tenemos idea de lo que Dios ha preparado. Y ni aún podemos imaginarnos de dónde Dios nos llevará, dónde Dios nos pondrá a orar por alguien, dónde Dios nos pondrá a predicar por alguien, en el lugar menos pensado. Ahí estaremos. O por lo menos ahí estarán todos aquellos que están dispuestos a ser habilitados como Ananías. Pero vamos a encontrar a la gente con muchas preguntas, vamos a encontrar a la gente solos, vamos a encontrar a la gente encerradas como Saulo, vamos a encontrar a la gente sin modelos. Para ellos el modelo vamos a ser nosotros. Dice que Saulo se quedó allí varios días con los cristianos de Damasco, aprendiendo de ellos obviamente, porque él de la palabra no tenía mucho que aprender, pero sí tenía que recibir revelación. No la había recibido a pesar de haber leído toda la Biblia quizás un montón de veces. Pero Dios quiere eso, quiere levantar a esos Ananías. Esos Ananías tienen que estar listos para consolidar. Esa es la gran tarea de la iglesia en este tiempo, consolidar. Consolidar, agárrense esta palabrita, probablemente hablemos mucho de eso. Pero la tarea nuestra hoy es consolidar, es buscar a aquella gente que está sufriendo, pero no solamente que sufre, sino gente con la cual Dios ya está trabajando, a la cual Dios quiere levantar para que sean útiles en su reino, aunque nunca hayan pasado por el templo. Necesitamos deshacernos de algunas estructuras, algunos moldes que traemos encima nuestro. Y tenemos que dejar de pensar que Dios solamente usa a la gente que viene aquí. Por supuesto que Dios quiere usar a todos los que estamos aquí, pero también está pensando en usar a algunos que no vinieron todavía. Consolidación, esa es nuestra gran tarea. Consolidación. Algo que solamente puede entender aquel que está en intimidad con Dios y que recibe la revelación de Dios, como le pasó a Ananías. Dice que en visión Dios le habló e inmediatamente él respondió, dijo: heme aquí, Señor. O sea que Dios busca a Ananías que tengan intimidad con él, a quienes Dios les pueda mostrar una visión, pero que al mismo tiempo respondan diciendo: heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras, y aunque me lleves a un lugar que yo no esperaba ir nunca, ahí voy, estoy dispuesto. Este es el tiempo en que los Ananías tienen que levantarse. Consolidación no es solamente una simple estrategia, sino que es la forma que Dios tiene de ganar al mundo. Por algo Jesús, cuando se fue, dijo: hagan discípulos. La consolidación es para eso, para ser discípulos. La consolidación no es para llenar los templos de gente. La consolidación es para ser discípulos de Cristo, estén donde estén. Si vienen al templo, son dos mangos aparte. Estaría bueno que vengan, pero si no vienen, Dios sigue trabajando igual, porque se trata de su reino. ¿Me están entendiendo? Sí. Eso es consolidación. Dios habló en Isaías 55 y dijo: he aquí, llamarás a gente que no conociste. Oh, qué lindo es. Y gente que no te conocieron correrán a ti. ¿Te parece? ¿Te imaginas? En algún momento caminando por la calle, después de haberte levantado esa mañana y haber dicho: Señor, heme aquí, úsame como quieras hoy. De pronto se te cruza uno corriendo por la calle y te dice: ¡hey! ¡Fulanito! Y te llama por tu nombre. Y vos te quedás en una pieza así: ¿pero de dónde me conoces? No te conozco. ¿Cómo no me conoces si me estás llamando por mi nombre? No te conozco, porque la Biblia dice que no nos van a conocer. No te conozco. Pero Dios me dijo que vos me vas a ayudar a salir del pozo en el cual estoy. ¿Qué haremos? ¿Nos asustaremos? ¿Diremos: es un fantasma? Y salimos corriendo. ¿O estaremos preparados sabiendo que Dios en este tiempo está levantando gente así? Ananías, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que están al servicio, dispuestos al servicio del Señor. Consolidar a alguien es todo un honor que Dios nos da. Y esta es la forma en que nosotros como iglesia no nos quedamos al margen de lo que está pasando. Quizá la gran mayoría de nosotros nunca lleguemos a un puesto de autoridad gubernamental como para resolver alguna de las situaciones que hoy como país vivimos. Pero sí, con seguridad, todos tendremos una oportunidad de extender el reino un poco más. Todos tendremos una oportunidad
para extender su gloria. Todos tenemos, todos aquí, todos. Todos tendremos oportunidad de servir al Señor. Todos tendremos oportunidad de decir, Señor, heme aquí, yo quiero que me mandes a mí. Los Ananías que Dios está levantando en este tiempo deben ser personas que sepan escucharle, que paguen el precio de estar en intimidad con Él. Deben ser personas que se muevan por revelación, no que se mueven por instinto, ni aún que se muevan por ganas. Yo no sé si Ananías esa mañana tenía ganas. Aparentemente no tenía ganas por cómo le contesta al Señor, o por lo menos no tenía ganas de ver a Saulo. Pero no es por ganas, no es por instinto, no es por compromiso, no es por obligación, es por revelación. En realidad lo único que sirve, como a veces decimos aquí en el equipo de músicos, medio en chiste, medio en serio, si no tenés ganas mejor no vengas. Cuando a veces viene con la cara así media por el piso y qué sé yo, no tenés ganas de venir, sí, pero tengo que estar. No tenés que estar, si no tenés ganas, no vengas, ¿no? Ya hemos aprendido y ahora todos nos preparamos para venir. Pero no es por ganas, es por revelación. Lo que sirve es aquello que Dios te habla en intimidad. Entonces es cuando sos efectivo, entonces no fallás, entonces tampoco te frustrás. Muchas veces por instinto predicamos y no pasó nada, muchas veces por instinto oramos por enfermos y no pasó nada, pero cuando Dios se te presenta y te dice, anda a tal lugar y orá por tal persona, esa persona jamás vuelve atrás. Y de hecho, lo más probable es que se levante como un gran siervo de Dios. ¿Lo pueden creer? Dios está buscando a Ananías. Y fíjense lo que sucede cuando Ananías ora por Saulo. Dice que sus escamas cayeron. ¿De qué habla eso? Eso habla de que su estructura pensante fue derribada. Cuando le pongamos la mano encima a aquel que Dios nos ha mostrado, en ese momento toda su estructura de pensamiento se vendrá abajo. Pero se convertirá en una persona que a partir de allí piensa diferente, piensa como Dios quiere. Dice la palabra que Saulo recibió la visión. En ese mismo instante, cuando Ananías oró por él, dice que recibió otra vez la visión. ¿Qué significa eso? Que recibió una nueva esperanza de vida. Volvió a ver. Hoy, durante la mañana y parte de la tarde, estuvimos de retiro con los que van a estar trabajando con niños este año. Y terminamos haciendo un jueguito ahí, típico jueguito de los ojos vendados, donde todo un grupo tiene que guiar a uno que va con los ojos vendados, ¿sí? Y después hicimos una evaluación de cómo se siente una persona que no ve, ¿sí? Literalmente sin rumbo, ¿no es cierto? No saber qué hacer primero, qué paso doy primero. Y si supiera qué paso doy primero, no sé para qué lado, si para la derecha, para la izquierda, para atrás, para adelante. Pero cuando alguno de nosotros, hijos de Dios, ora por esas personas, inmediatamente reciben una nueva vista, una nueva visión y comienzan a ver el rumbo otra vez para encontrarse con la verdadera vida. Cuando los Ananías oran por los Saulos, se levantan, dice la palabra que Saulo se levantó inmediatamente, a pesar de que estuvo deprimido 3 días y 3 noches, se levantó inmediatamente. Eso habla de un nuevo sentido de realización, nuevas fuerzas que le vinieron en ese momento. Además dice la palabra que fue bautizado, o sea que empezó a vivir una nueva experiencia de vida. Necesitamos animarnos aún entre nosotros a ser como Ananías. No detener nuestro pie, estar atento a lo que Dios nos diga y aún pedirle su palabra, pedirle su revelación para que Él nos muestre con quién, dónde y cuándo tenemos que trabajar en esta consolidación. Porque esa es la respuesta que la iglesia tiene para este mundo que sufre. En eso consiste la respuesta del reino de Dios. Dios todo lo que haga, lo hará a través de personas que están comprometidas, que están intimando con Él y que están listas para ser usadas. Esta noche yo quisiera que surjan de este lugar unos cuantos Ananías, que se levanten aquí
unos cuantos hijos de Dios dispuestos a hacer lo que Dios diga. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos un instante, simplemente para que te asegures ahí con los ojos cerrados de que es Dios el que te está hablando. Y que en todo caso sea Él el que confirme esta palabra que estás escuchando esta noche. Si es el deseo de tu corazón, comiences ahora mismo a orar y a pedirle a Dios que te use. Si te animás, quiero pedirte que esta misma noche le digas al Señor: heme aquí, estoy dispuesto a hacer lo que digas. Dios trabaja con gente dispuesta. Dios no trabaja con gente que ya tiene una estrategia. Dios no trabaja con aquel que ya sabe lo que tiene que hacer. Dios trabaja con aquel que está dispuesto. Y al que está dispuesto, Dios le dice lo que tiene que hacer. Y al que está dispuesto, Dios le da una estrategia, como pasó con Ananías. Claramente Dios le dijo a Ananías: vas a ir a la casa de Judas. Ahí habrá uno llamado Saulo. Esa casa está en la calle que se llama Derecha. Dios le dijo todo lo que tenía que saber. Insisto, estoy seguro que Ananías no se la esperaba esa mañana. Ni se imaginaba a él. Es más, probablemente Ananías ese día estaba con mucho temor. Por lo que se ve en el relato, él ya sabía que Saulo venía en camino con las órdenes de los religiosos de Jerusalén para destruir a los cristianos de Damasco. Porque cuando Dios le habla, ya Ananías sabía que Saulo estaba ahí. Así que él no se la esperaba. Dios no trabaja con gente que se la espera. Dios trabaja con gente dispuesta. Y cuando esa gente dispuesta menos lo espere, estarán sirviendo al Rey en medio de la ciudad. Gente dispuesta. Gente dispuesta. Y gente disponible. Alguna vez marcamos la diferencia, ¿no? Estar dispuesto y estar disponible. Uno puede estar dispuesto, pero a la hora que Dios llama no estamos disponibles. Gente dispuesta y disponible, las dos cosas. Esta noche yo quisiera que oremos especialmente por aquellos que sienten esta disposición en su corazón. Y orar para que reciban, no sé, la Biblia no lo llama así, pero vamos a llamarlo nosotros por una cuestión de practicidad, para que reciban la unción de Ananías. No me gusta mucho esto de ponerle nombres a las unciones, porque en definitiva todas tienen un solo origen. Pero para que nos ubiquemos esta noche, una unción de Ananías y que sobre nosotros venga el Espíritu que tuvo Ananías al responder inmediatamente a lo que Dios le mandaba hacer. Yo voy a pedir que los miembros de los grupos troncales, los líderes de los grupos, vengan aquí al frente, por favor, y nos estén ayudando a orar esta noche. Vamos a tomarnos un tiempo, todo lo que sea necesario para orar por aquellos que quieren, que de veras, de corazón quieren ser habilitados. Los que quieren ser habilitados para funcionar en el reino de Dios, aun cuando se trate de hacerlo fuera de la iglesia. Vengan, por favor, hermanos de los grupos troncales, vengan. Párense aquí, por favor. Estos hermanos que están aquí al frente ya están comprometidos en esta tarea, por eso queremos que ellos sean los que estén orando por ustedes.
Entre nosotros, en nuestros grupos, siempre estamos hablando y orando por esto, que nuestros ojos estén abiertos, por lo menos para distinguir a los que pasan alrededor nuestro, por los cuales Dios ya está trabajando. Insisto, podemos andar entre la gente sin ver a nadie, sin ver con los ojos de Dios, pero esta noche necesitamos que Dios nos habilite para ver con sus ojos, con su vista, para predicar su evangelio, para extender su reino, para expandir su gloria, y que esta tierra de una vez por todas comience a recibir respuesta. La respuesta que estás esperando que el mundo reciba está en vos mismo. No es cuestión de simplemente decir dónde está la respuesta, o dónde están los hijos de Dios, o dónde están los líderes, o dónde están los pastores, dónde están los apóstoles. Ese tipo de queja Dios ni la escucha, ni la mira. Dios trabaja a través de aquellos que disponen su corazón y su cuerpo. ¿Cuántos van a pasar esta noche aquí? Y le van a decir al Señor: estoy dispuesto, usame. El altar está abierto. Como te dije antes, no es cuestión de ganas.